Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Ella es doctora del Centro de Salud de Darquinín, doctora de atención primaria. Y hoy vamos a tratar con la doctora el tema del ébola, un tema bastante conocido de actualidad, no solamente mundial, sino internacional, ¿no, doctora? Pues sí, efectivamente es una enfermedad que ahora actualmente pues está creando bastante, digamos, miedo ante una situación que es desconocida y que además, pues, como vemos más adelante, pues no tiene tratamiento y las prevenciones pues son dudosas. Quiero decir que de qué manera podemos prevenir algo que ni siquiera sabemos dónde están, cómo se transmite exactamente. Pasó igual como con el SIDA, ¿no? Efectivamente. Se creó un montón de alarma con el tema los del comienzos, SIDA. Los comienzos de estas enfermedades que son bastante graves y sobre todo en personas además que están en primera línea, como podemos ser el personal sanitario, los policías, pues a nosotros también nos genera gran preocupación porque, claro, no tenemos un mecanismo de actuación directo y por otro lado hay que tener en cuenta que en este caso y nosotros aquí como sitio de tránsito y sitio de llegada de personas de otros países, sobre todo de África, que es donde está sucediendo esta enfermedad fundamentalmente, pues no tenemos una situación de prevención, digamos, o un protocolo directo, ¿no? Aunque bien que se nos dice que bueno que vamos a tener los medios adecuados a cada situación, pero yo creo que los medios es como todo. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos de urgencia, pues no miramos, sino lo que miramos es tratar al paciente cuanto antes y ya después es cuando pensamos, ¿no? Quizás, digo, y si tuviera alguna enfermedad contagiosa directa, pero bueno, entonces ya quizás es así, ¿no? De hecho, en África los que han fallecido pues son médicos, ¿no? En este caso, bueno, algunos de los que han fallecido, quizás por esta relación directa con el paciente, que bueno, y que yo hasta cierto punto pienso que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra relación médico-paciente. No podemos evitar que eso sea así. Nos tenemos que acercar a los pacientes y lo que tienen, pues ya, si no lo sabemos, no lo podemos evitar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del virus del ébola. Es un virus de la familia Filoviridae y género Filovirus. El nombre viene del río Ébola en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, donde fue identificado por primera vez en el año 1976 durante una epidemia con alta mortalidad. Es el causante de la fiebre hemorrágica del ébola o enfermedad del ébola, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y muy grave que afecta tanto a seres humanos como a otras especies de mamíferos. O sea que no solo afecta, digamos, al ser humano, sino que afecta también a los animales, con lo cual hay doble mecanismo de transmisión, ¿no? El genoma del virus es un virus ARN monocatenario, pero bueno, eso simplemente es la composición. Eso es para los investigadores, digamos, que tendrán que bueno, a la larga yo pienso que sí, que va a haber una vacuna y que va a haber un método para tratarlo. En cuanto a la epidemiología, el virus se transmite por contacto directo con los líquidos corporales infectados, como la sangre, la saliva, el sudor, la orina o los vómitos de animales o humanos vivos o fallecidos. Hay que tener en cuenta esto, muy importante, vivos o fallecidos. Por tanto, bueno, se comenta por ahí que al darse esta explicación del mecanismo de transmisión, pues muchos enfermos, fallecidos se han quedado abandonados porque nadie quiere acercarse a ellos, ¿no? Tampoco. Las ceremonias de inhumación que se celebran en ciertas aldeas africanas, debido a la idiosincrasia, parecen estar relacionados con el contagio, ya que los miembros del cortejo fúnebre entran en contacto directo con el cadáver. Decíamos efectivamente que la transmisión era a través de vivos o fallecidos. Un fallecido, recién fallecido, pues emite una serie de líquidos corporales que llevan consigo el virus. Por eso es por lo que se han evitado pues los rituales
en determinados poblados africanos o pueblos africanos pues están muy presentes. Sí, porque ellos se ponen, lo tocan, lo besan, exacto. El cuerpo ya fallecido. El cuerpo fallecido directamente permanece muy pegado a él y esto es un mecanismo de transmisión muy importante, por tanto han dejado de hacerlo porque se les ha explicado. Y bueno, es una manera de que un poco se pare la transmisión del virus en sí. La causa del caso índice aún es desconocida. El caso índice es el primer caso que llama la atención del investigador. No quiere decir que sea el primer caso, sino simplemente que es aquel caso que digamos que nos llama nuestra atención, porque igual ha habido muchos casos con unos síntomas más atenuados y demás, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Muchas veces también eso pasa con nosotros en medicina, con la gripe A, por ejemplo, uno viene con un dolor de cabeza, otro viene con tal, pero nunca nosotros pensamos que efectivamente está ocurriendo una epidemia de este virus. Y lo mismo ocurre con el ébola, o sea, digamos que el primer caso que nos llama la atención, que es el caso índice, es a partir de ese caso cuando se inicia la investigación. En cuanto al periodo de incubación, o sea, desde que entra el virus hasta que se manifiestan los síntomas, el virus en nuestro organismo, varía de 2 a 21 días, aunque lo más normal es de 5 a 12 días. Se considera que los murciélagos frugívoros, de ahí viene digamos el hecho de que aquí no haya, que haya más en los países africanos. Sí. Frugívoros son aquellos murciélagos que se alimentan de frutas, son posiblemente los huéspedes naturales del virus del ébola en África, los murciélagos frugívoros. En el año 1976 murieron alrededor del 92% de los infectados. No existe vacuna ni tratamiento para el mismo. Es un poco desolador para todo el mundo, quiero decir que no es que para los que viven en un lado o en otro, yo creo que para la humanidad en sí, decir que es un virus que es prácticamente mortal y que no haya ningún tipo de tratamiento, yo creo que a todos nos hace, digamos, pensar y tener hasta a veces la sensación de que algo nos puede pasar y que no vamos a tener remedio, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante e intentamos, sobre todo, que no nos entre el virus. En el año 2014, o sea, en este año en los Estados Unidos, fue aprobado un suero de manera experimental en 2 personas contagiadas por este virus. Tal suero podría ser la cura para esta enfermedad, aunque no se tienen más detalles del mismo. O sea que digamos que estamos en un periodo todavía muy lejano a que surja la medicación, ¿no? La medicación contra una vacuna, un suero. Por eso cada vez hay que invertir más en investigación. Efectivamente. Pues realmente para ello es importantísimo. La investigación es fundamental y aquí pues por una serie de circunstancias pues se ha disminuido, no es la partida de investigación, en España me refiero. En España en el 2014 también se aplicó este suero que fue traído precisamente de Estados Unidos, porque aquí no se, bueno, la empresa que lo fabricaba pues se fue, dejó de fabricarlo y se le aplicó a un paciente que falleció, efectivamente. El cuadro clínico, o sea, los síntomas que presenta, los síntomas son variables y dependen de cada persona y cada situación. El comienzo suele ser generalmente súbito y caracterizado por fiebre alta, postración, mialgia, que es el dolor muscular, digamos, que suele ser severo, artralgia, dolor de las articulaciones, dolor abdominal y cefalea. En un lapso de una semana aproximadamente, pues aparece un exantema purpúrico hemorrágico y hemorragias que van desde la boca hasta el ano. Esto es lo que produce efectivamente, que se le llame así, pues digamos este tipo de enfermedad hemorrágica. La tasa de mortalidad es alta, de un 90%, y los pacientes generalmente mueren por shock hipovolémico, por la pérdida de sangre. Hay que tener en cuenta que efectivamente que aquellos países que tienen una situación sanitaria en un estado precario, pues no están en condiciones de trasladarlo a una UV, porque no tienen UV en la mayoría de los casos, sino todo en una situación muy escasa. Y claro, y ponerle el tratamiento de la reposición digamos, de sangre o de plasma además, y tratarlo adecuadamente, ¿no? Y eso se une, doctora, también las condiciones higiénicas de muchas poblaciones en África o poblaciones rurales, del tema de la higiene, que usted siempre ha hablado del tema de lavarse bien las manos, el agua, que a lo mejor el agua está contaminada, porque el agua es un foco de infección. Efectivamente, yo creo que todo se ha unido y ha llevado pues efectivamente a
a que cada cierto periodo de tiempo, yo no sé por qué aparece un tipo de epidemia, porque no ha llegado a ser pandemia, de epidemia producida por un virus que tiene relación también con la higiene, y con el tercer mundo, digamos, de alguna manera, porque aunque, por ejemplo, la gripe A no era exactamente el tercer mundo, pero sí que luego estalló y se convirtió en una pandemia. ¿Sabes? Que afectó prácticamente a todo el mundo. Por eso los médicos, doctora, perdón que le interrumpa, cuando van a África, a esos poblados, ellos también tienen que hacer una labor de información y divulgación educativa para el tema de lo que es la limpieza, la asepsia, lavarse bien las manos, el tema de la ropa, realmente todo eso, y transmitirla también a los niños, porque en el tema del ébola, pues los padres se han fallecido y entonces han quedado muchos niños que son acogidos por sus familias, y después muchos de ellos han tenido que huir de esa poblaciones rurales por el estigma que hay de que esos niños a lo mejor pueden tener el virus. Efectivamente, que lo pueden tener, lo pueden transmitir y demás. Hay que tener en cuenta que en muchas aldeas africanas y demás pues no existe agua corriente, agua potable, no existe efectivamente agua potable, no existe, digamos, unas condiciones de vivienda adecuadas, tampoco no existe prácticamente nada, con lo cual digamos que si toda esa infraestructura no funciona adecuadamente, los médicos sí pueden hacer prevención. Yo es que los admiro, a los médicos, a los enfermeros y toda ayuda humanitaria que va, los admiro porque se están metiendo realmente en una situación un tanto complicada ahora mismo, pero alguien tiene que estar, quiero decir que de alguna manera pues tiene que ser auténticamente vocacional, ¿no? Vocacional, porque sabemos que si vamos ahí podemos contagiarnos y el resultado pues ya se ha visto, ¿no? Sí, además el médico americano también se contagió y ya ha sido curado, porque estaba ahí en el foco. Al estar directamente en el foco, y además pues claro, de entrada, como digo yo, no es que el paciente o la persona que se pone mala venga diciendo pues tengo ébola, no, pues tú no sabes lo que tienes, ¿no? A lo mejor cualquier persona que nosotros también podamos atender aquí, porque esto es un lugar de tránsito muy importante, pues por lo que sea, pues también lo puede tener. O sea que no se han dado casos aquí, afortunadamente, pero podría llegar un momento que se expanda. Pero tampoco en España las autoridades sanitarias no han establecido un protocolo de actuación ante usted, ante el personal sanitario, no sanitario y ante la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que están con el tema de las pateras, no solamente en Canarias, sino en el sur de Andalucía. Simplemente lo que se ha dicho es que bueno, que se nos facilitará tanto a nosotros como a los cuerpos de seguridad y demás y a Cruz Roja pues el material suficiente para que evitar ese contagio, pero nada más. Yo creo que lo primero que hay que hacer es coger colectivo por colectivo, empezar a darle charlas, empezar a otra vez de nuevo a explicar las medidas preventivas para que tú no te pongas en contacto directo con ese paciente, que tengas mucho cuidado, que hay que tener en cuenta que muchas veces lo que yo te comentaba, si tú usas una mascarilla en el servicio de urgencia, la gente se alarma, o sea, los pacientes que van a entrar. Incluso una vez yo recuerdo que cuando en los protocolos de gripe A una doctora se vistió según el vestido ese tal y de repente la sala de espera se vació, ¿sabes? Porque llegó un posible caso de virus contagioso, ¿no? Y yo lo que digo que muchas veces nosotros mismos hacemos que las cosas no vayan bien porque nosotros no reivindicamos esa situación. Quiero decir que nosotros somos personas que trabajamos en un servicio público y tenemos que tener unas condiciones mínimas para garantizar primero nuestra propia salud, para poder curar a la gente y poder atenderlo. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y yo sé que a veces las intenciones de los organismos sanitarios son buenas, ¿no? Pero que a veces pues llegan tarde, ¿no? Digamos que de alguna manera cuando llegan pues ya se te cogió. O sea que lo digo porque en mi familia exactamente pues hubo una afectación y ya está. Y si la rebasa bien y si no la rebasa pues mira, pues tal día hizo un año, ¿no? O sea, que son trabajos que tienen ese pequeño riesgo, ¿no? Ese pequeño riesgo, sí. Ese pequeño gran riesgo. Y a lo mejor si usted se pone los guantes para atender a un paciente, el paciente le pregunta por qué se los pone. Usted se los pondrá por algún motivo. Claro, yo por ejemplo, ya hace tiempo que me los estoy poniendo continuamente. Entonces ya ellos se los he preguntado, además algunos, como llevo mucha confianza con la inmensa mayoría, y les parece muy bien, les parece perfecto. Pero es verdad que hace tiempo sí que a la gente y a los propios compañeros míos pues les resultaba chocante que yo tocara un abdomen con unos guantes.
Yo digo, no solo toco el abdomen con guantes, sino yo me lavo las manos primero, me pongo los guantes, me quito los guantes y me lavo las manos. Claro, porque los guantes no son totalmente aislantes, a veces son porosos o pueden tener alguna pequeña fisura que luego transmite por lo que tenga, ¿no? Lo que sea. Y si no transmites nada, por lo menos tú estás más segura, tú vas a tocar, tienes familia, tienes niños pequeños, y cuando tú llegas a tu casa, pues también quieres tener la seguridad de que tú no vas a afectar a pobres personas que son, digamos, totalmente, en este caso, ingenuas, ¿no? En el aspecto de que le contagies algo, o sea que no puede ser. Pero bueno, como decíamos antes, la tasa de mortalidad es muy alta, el 90%, y los pacientes generalmente mueren por shock hipovolémico, por la pérdida de sangre, ¿no? El tratamiento, pues no tiene cura y ningún tipo de tratamiento específico es válido. Parece que el no tiene cura me recuerda a mí hace muchos años cuando yo empecé a estudiar medicina, que había muchos tratamientos que decían no tiene cura, no tiene cura. Y ahora volvemos otra vez a muchas enfermedades que aparecen y tienes que decir no tiene cura, pero luego nos acostumbramos a cantidad de enfermedades que no tenían cura. Por ejemplo, el VIH no tenía cura, pero ahora hay una serie de medicamentos que la convierten prácticamente en una enfermedad crónica. Donde el paciente sí se cuida, siempre digo yo, sí se cuida, si lleva el tratamiento a rajatabla y demás, pues se convierte en un paciente crónico normal. Quiero decir, aparte de eso, pues tiene que tomar las medidas adecuadas para no contaminar a otra persona. Yo creo que tanto por un lado como por el otro, lo mismo ocurriría, por ejemplo, aquí, ¿no? Personas que hayan estado visitando pues países donde pudiera haberse contagiado, pues tienen que, además que decirlo. Para eso después ustedes, como médicos de atención primaria, ustedes en este caso, tienen que someter a ese paciente a un interrogatorio exhaustivo si ha estado pues en países africanos, ¿no? Porque realmente a veces de nada te vale vacunarte aquí y después a lo mejor al cabo de 3 meses traes una enfermedad y la desarrollas en tu país. Nosotros tenemos, normalmente cuando un paciente viaja a países africanos o a determinadas zonas donde puede haber malaria y demás, pasan por el médico de cabecera, nosotros le ponemos el tratamiento el que nosotros podemos, y si no lo mandamos a medicina tropical, que hay una unidad en el hospital insular, o bueno, al Negrín, a la persona que le corresponda, y efectivamente esas personas van con la medicación que desde nuestro punto de vista y la que existe, la llevan puesta, las vacunas. Pero ¿qué ocurre con esta, digamos, estas enfermedades que por ahora pues no tienen ningún tipo de cura? No podemos hacer nada, y cuando vuelve pues simplemente la situación sería una situación de piarlos hacia medicina tropical, y que desde allí marquen la pauta, que son los que están, digamos, acostumbrados a marcar el tipo de aislamiento, o si se debe aislar o no se debe aislar, y lo que se debe hacer en estos casos. El tratamiento que se utiliza actualmente es de sostenimiento, soporte cardiopulmonar y de medicina intensiva. Por eso decía yo antes que en países que efectivamente cuya infraestructura, porque yo recuerdo cuando trajeron hacia España al médico que enfermó, bueno, al médico jesuita, ¿verdad? Sí, que falleció, sí. De la Orden de San Juan de Dios. De San Juan de Dios. Pues mucha gente estaba en contra, que por un caso a lo mejor se iba a contaminar pues todo un país. Yo digo, no, hombre, tampoco para tanto. Yo creo que efectivamente, si está en un sitio donde no se le puede prestar el atendimiento adecuado, y además una persona que es, digamos, de este país y que tiene derecho a ser atendida aquí, porque no se le va a trasladar. Sí, pero la mayoría se habla por el desconocimiento, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque piensan que bueno, que va a ser una catombe, que aquí va a salir los virus todos volando. Igual pasó con las vacas locas, con el SIDA, con la gripe A. Sí, siempre se decía que este siglo iba a ser el siglo de las grandes epidemias, y es verdad, se está cumpliendo, ¿no? Yo espero que efectivamente que esto de alguna manera se vaya frenando, y que bueno, y que aparezca efectivamente el tan deseado suero, vacuna o lo que se sea para poder evitar la contaminación, y aquellas personas que enfermen pues también un tratamiento. Hay que tener un cuidado extremo con secreciones del paciente, ya que es una infección muy contagiosa, de fácil reproducción en laboratorio. Eso es un arma de doble filo, porque efectivamente se puede usar como arma, como guerra biológica, ¿no? Tras el brote de Guinea en 2014, donde en el mismo año la ONU registró 1.711 casos sospechosos y confirmados de ébola, y un total de 932 muertos. Quiere decir que de
1711 fallecieron, o por lo menos la estadística aproximada es de 932. Se dice efectivamente que de los contagiados un 90% fallece, o sea que realmente la situación es una situación un poco complicada. Sí, y más si tienen algún tipo de patología. Efectivamente, como siempre, los virus, aquellas personas que tienen una enfermedad de base, que casi siempre, yo no sé por qué, como digo yo, es la diabetes. La diabetes parece que es la enfermedad multisistémica que se agrava con todo y que además dificulta cualquier mejora, ¿no? Una persona que está bien, que está sana, que está, bueno, tiene más posibilidades de curarse que una persona que sea hipertensa, diabética, dislipémica, aunque la dislipemia no tanto, ¿no? Y sobre todo obesa, ¿no? Como digo yo. Sí. Siempre la situación se complica un poquito más. El otro día, doctora, vi un artículo en una revista de salud que hablaba de que en España le ponemos mucha sal a la comida, pues a lo mejor comemos papas fritas por ahí o en casa y tal, y la sal. Entonces que había un montón de casos de hipertensión y sobre todo de fallecimientos debido al exceso de sal, y sobre todo también los niños reproducen los mismos comportamientos desde el punto de vista alimenticio de los padres, los niños respecto a los padres, y ven echando el sal, le ponen sal o los snacks. Entonces, ¿abusamos a veces mucho de la sal, doctora? ¿Qué piensa? Yo creo que no solo nos abusamos, yo creo que nos pasamos. Yo, por ejemplo, en mi casa no se utiliza sal porque entiendo que ya que en los alimentos que nosotros ingerimos ya hay sal suficiente para que nosotros tengamos. Pero sí que es verdad que por una serie de circunstancias me he visto pues obligada a comer alimentos hechos por otras personas que tienen por costumbre salarlas, hasta el punto de que yo recuerdo un día que tuve que comer claro, pues si no comen, pues yo por lo menos no aguanto. Y mis hijos y yo estuvimos toda la tarde yendo a la nevera a sacar la botella de agua. Era terrible, era terrible. Y yo digo, Dios mío, hay que ver la diferencia entre tomar los alimentos con sal y sin sal. Yo pienso que hay muchos condimentos, digamos, muchas hierbitas que tú te vas acostumbrando, incluso un poquito de pimienta, un poquito de lo que sea, ¿no? De hierbas de estas normales, sanas, que tú se las puedes añadir a la comida y le va adquiriendo un gusto que no te hace falta la sal. Yo, por ejemplo, muchas cremas, muchas demás, pues en lugar de ponerle sal, le añado pues cilantro, le hago, y entonces ya el sabor del cilantro puede con el sabor de, digamos, la falta de sal, porque claro, cuando yo me voy de viaje o demás, pues yo me acostumbro a que esté más salado. Luego cuando llego a mi casa y empiezo a tomar la comida que normalmente se toma en mi casa, pues lo noto bastante, ¿sabes? Cuando la primera cucharada es como si dijeras tú, qué mal, ¿no? Y ya cuando llevas una semanita y demás, ya no lo notas para nada. Por eso le recomiendo a todas aquellas personas que, primero, quiten el salero de la mesa. Segundo, que condimenten muy poquito, lo que condimenten lo hagan a través de otros mecanismos que existen montones. O sea, si tú vas a un supermercado, tú te encuentras estanterías llenas de hierbas, de botitos de clavos, hay que ver, por ejemplo, la determinada grupo de otros países, ¿no? Como pueden ser los hindúes y demás, condimentan con otras sustancias que no son la sal, y se acostumbran a eso, digamos, se acostumbran a hacer la comida con otros condimentos que aunque a veces a nosotros nos choca y decimos, qué olor más malo, pero al final es bastante más sano, quiero decir que... Pero bueno, también esa comida a veces tiene, como digo yo, su más y sus menos, pero que sí que nosotros se deberían de hacer talleres de alimentación para enseñar a comer, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que están obesas, que tienen hipertensión o que tienen diabetes. Yo siempre cuando me llega un paciente hipertenso, diabético, dislipémico, siempre lo mando hacia enfermería para que enfermería le dé, digamos, una orientación de cómo debe comer. Pero ¿qué ocurre? Desde el momento que tú ya no eres tú, porque ya es la enfermera con la cual llevan menos confianza porque no están acostumbrados a verla como a ti. Le empieza a decir, pues usted tiene que comer esto, esto y esto, y tiene que dejar la sal, tiene que caminar media hora de días alternos, ¿Qué ocurre con el paciente? Ya no viene más. Y cuando viene a tu consulta, eso sí, a buscar la pastilla, a buscar la medicación. Y cuando yo les pregunto muchas veces, digo, bueno, ¿ha seguido el control con enfermería y demás?
Dice, no, la verdad es que no he venido más porque es que, claro, se me enfadó, me dijo que estaba muy gordo, me dijo que estaba muy gorda. Le digo, pero sí, ¿qué más le da si es una, digamos, una orientación que va por el bien de la persona? Es que no es lo mismo, como digo yo, de acuerdo que todo, de alguna manera, llegado un momento, pues vamos a enfermar de algo, eso está claro. Pero no es lo mismo llegar a los 60, 70, con una buena calidad de vida, sin obesidad, que llegar, yo siempre hago mucho hincapié en el peso, porque es algo que yo veo innecesario. O sea, a mí el sobrepeso no lo entiendo. Como no lo entiendo, no entiendo por qué la gente come más de lo que tiene que comer y además después no hace ejercicio. Entonces, si esa persona se va acostumbrando poquito a poco y a través de concienciación, como digo yo, eso, que se le vaya metiendo a la cabeza muchas veces, digo yo, que se le meta dentro de la cabeza para que lo entienda de alguna manera, introyectando en su mente que tiene que adoptar un peso adecuado, y para eso yo creo que deben ir a las consultas, deben acudir, se deben hacer, como digo yo, educación sanitaria comunitaria, que no se está haciendo en la mayoría de los centros, por la fuerte demanda que tenemos, porque a veces no hay sustitutos, por la crisis económica, por lo que sea, ¿no? El caso es que nosotros también desde primaria somos los únicos responsables de la salud futura de los pacientes. Y de hecho, cuando, fíjate tú que es curioso, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, diabético, llega hasta la unidad de nefro, después de habernos rechazado en muchos casos las interconsultas que les mandamos a nefro, cuando ya llega en situación de prediálisis, dice, ¿y dónde estaba su médico de cabecera? Que no, digo, su médico de cabecera estaba enviando muchas veces interconsulta, esforzándose, y no se ha podido solucionar. O sea que es una labor en cierto modo de todos, pero qué duda cabe que la responsabilidad más importante recae en los médicos de atención primaria. Que es la puerta de entrada del sistema sanitario. Es la puerta de entrada. Si nosotros no tomamos, y muchas veces la gente no nos deja trabajar, quiero decir que como van con su estrés, con sus prisas, que si ese día tienen que ir de un lado a otro, y bueno, lógico, y además solo tienen un día libre a la semana, tienen que trabajar, la crisis está en la situación que está, entonces no nos dejan a nosotros tomarnos el tiempo libre el tiempo libre en cuanto a no controlar los minutos, para poder hablar tranquilamente, saber lo que comen y desviarlo al enfermero. Pero bueno, ya esto... ¿Agobian entonces al médico de cabecera? Bueno, agobian, pero bastante, ¿no? O sea, quiero decir que por lo menos en la zona donde yo trabajo, sí, además yo tengo bastantes pacientes, con lo cual muchas veces están como muy alterados. Y el tiempo que le dedica a cada médico de atención primaria, claro, ustedes le exigen cumplir con un cupo de cartilla. Y el tiempo, claro, el tiempo es mínimo, casi mínimo. Y también por otro lado nos exigen pues una cartera de servicios, de prestaciones, nos exigen un tiempo, nos exigen pues un uso racional del medicamento, nos exige, al final tanto nos exige, por otro lado viene el paciente y también nos exige que aquello que la administración está, digamos, controlando, y nosotros a través de la administración, pues el paciente pues quiere tenerlo. Quiero decir que muchas veces, vamos a poner un ejemplo, las tiras de glucemia, las tiras reactivas, pues claro, en un principio estaban visadas, después se quitó el visado y ahora se está procurando de que no se utilicen sino en aquellos casos totalmente necesarios. Pero vete tú ahora a decirle al paciente que efectivamente que le tienes que quitar las tiras. O sea, que les tienes que quitar porque efectivamente no son necesarias en aquellos pacientes mal controlados o que digamos que no, bueno, que las necesitan en sí. Y siempre tenemos, el problema al final es nuestro, ¿no? El problema lo tenemos nosotros de frente, es muy difícil quizás entender, y de hecho muchos médicos se les nota el queme en la cara, o sea que el queme te viene cuando llevas mucho tiempo luchando contra, parece que estás luchando contra 300 enemigos, ¿no? Y que no son tus enemigos porque al final una es tu empresa, que es la que te paga, ¿no? Además, y otros son nuestros afiliados, iba a decir, la política se me cruzó, nuestros asegurados, que son para mí el número uno, ¿no? ¿Sabes? Sí, nuestros pacientes. Y por otro lado, pues está todo lo que es el funcionamiento en sí de un equipo de atención primaria que tiene que funcionar en equipo.
Y eso muchas veces en la mayoría de los centros de salud no funciona, porque ¿qué ocurre con las gerencias de atención primaria? ¿A quién ponen de directores de zonas básicas de salud? Pues aquellas personas que menos problemas les da. Las que menos problemas les da son aquellas personas pues que digamos que de alguna manera no interactúan tanto en las relaciones, en reuniones de equipo y demás, sino que se saben mantener, y eso pues a nosotros no nos beneficia. Pero bueno, lógicamente el sistema funciona así. Lo ideal sería que funcionara mejor y de otra manera. Yo siempre he sido una crítica de mi sistema. Quiero decir que aquella persona que está en un sistema y no lo critica, yo creo que no prospera. O sea, tenemos los sindicatos, y muchas veces los sindicatos, yo es curioso, ¿no? Porque yo me afilié con mucha ilusión a un sindicato, ¿no? A un sindicato que no voy a decir aquí su nombre porque no viene a cuento. Me afilié a 2 después. Pero es curioso como yo, que confiaba, digo, bueno, pues me afilio porque yo quiero luchar por mis derechos, quiero luchar por mejorar el trabajo y demás. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando la persona que estaba asignada a mi centro de salud veía al auxiliar de clínica y no me veía a mí. Digo, me parece estupendo. Digo, yo estoy pagando, estoy afiliada. Probablemente tenga muchísimos más problemas que la auxiliar de clínica, muchísimos más, porque una consulta genera más problemas. Y claro, a mí la excusa parece ser que fue, hombre, fíjate tú que me han pedido varias veces el correo electrónico para enviarme las cosas del sindicato y no me lo han mandado. Y yo aún así lo sigo pagando, porque bueno, yo pienso que las cosas van cambiando y que en un momento determinado pues me hace falta, ¿no? Y que siempre parece que el estar afiliado a un sindicato como que te respalda, ¿no? Sí. Te da... Pero no han sido efectivamente nuestra esperanza, no ha sido, ¿no? Sí, también le quería comentar, doctora, que dentro de las especialidades de los médicos está el tema de los dentistas, que aquí en España es una barbaridad lo que cobran, y leí un artículo que había una diferencia facua, denunciaba diferencias a lo mejor entre una limpieza en Madrid y otra limpieza en Badajoz, pues de un 100% de diferencia. Entonces usted va a una consulta dental y allí no tiene una tarifa de precios para nada, para una endodoncia, para un empaste. Cada dentista cobra lo que le da la gana realmente. Entonces es bastante llamativo, y entonces Facua denunciaba eso, de que, oiga, que a través de los colegios de dentistas estomatólogos, pues que se ponga una tarifa de precios, y después el boom de los dentistas que hay aquí en Canarias y en España en general y las clínicas dentales es una pasada, porque usted no sabe si es a través de una clínica dental que le está trabajando su boca, es un odontólogo especializado o un auxiliar de odontología que ha hecho un curso de 500 o 1000 horas. Entonces realmente el dentista, muchas personas se fían del dentista de toda la vida, el dentista de siempre, como el médico de siempre, el médico de cabecera de atención primaria. ¿Qué opina? Hombre, el tema de odontología es además un tema muy, digamos, rescabroso, y además un tema para mí peliagudo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los canarios, en este caso los canarios, padecemos de una enfermedad que es la enfermedad periodontal. Esa enfermedad muchas veces tiene que ver con la falta de higiene, y la falta de higiene tiene que ver con la falta de que también se hagan limpiezas bucales, y en la mayoría de los pacientes que yo les digo que vayan a hacerse una limpieza bucal o una revisión al dentista, no van porque no disponen en ese momento del dinero. Porque hay que ver una cosa, nosotros disponemos del dinero según y cómo. O sea, no es que vamos a ver que una persona no pueda pagarse un dentista. Hay personas que se lo pueden pagar, hay personas que no. Las personas que se lo pueden pagar a lo mejor priorizan otra serie de cosas antes que su boca, y lo van dejando para más tarde. Dice, ahora que tengo dinero, sí, pero también tengo que renovar el sillón, no sé qué, no sé cuánto. Y se creen que eso, que el diente o la muela o lo que sea puede esperar, y no es así. Efectivamente, yo creo que la seguridad social debe incluir, teniendo en cuenta, como digo yo, que la salud empieza por la boca y la digestión empieza en la boca. Sí. Si la digestión empieza en la boca y el aparato digestivo está incluido dentro de las especialidades de la seguridad social, ¿por qué no la odontología?
o parcialmente, como digo yo, si no, digamos, toda parcialmente. Efectivamente, hay una gran diferencia de precio entre un dentista y otro, pero hay una gran diferencia de calidad. Y yo te voy a decir una cosa, lo que tú dices es totalmente cierto, porque a mí me pasó hace mucho tiempo, pues yo fui a un dentista, no se sabe dónde, no sé, vamos a decirlo. No se sabe dónde, y la persona que me hacía la limpieza bucal, yo creía que era higienista, ¿no? Hombre, sí. Yo siempre he optado por la buena fe de los demás. ¿Te fías? Sí, sí, sí. Yo he optado por la buena fe de los demás, octava. Y entonces, ¿qué va, qué va? Yo recuerdo que cuando me la empezó a hacer, me la hicieron, la primera vez me la hizo bien, pero la segunda, ya es que me dolía tanto, entonces, bueno, lo que me dijo es que yo era una quejica, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí estuve tiempo sin después volverme a hacer una higiene bucodental, porque no encontraba la persona idónea, o sea, la higienista bucodental, o la higienista, pero en este caso tengo una higienista bucodental maravillosa, que efectivamente que me puede cobrar más o menos, pero me da igual, porque yo lo que quiero es que mis dientes se mantengan y que sean mis dientes hasta que yo me muera. O sea, yo en realidad nosotros muchas veces tenemos o nos faltan piezas bucodentales porque, bueno, en algunos casos es porque hemos tenido mala suerte o se cae o de pequeños no hemos tenido buena atención, pero la mayoría de veces es porque, digamos, nosotros también nos hemos metido en una situación o con limpiezas mal hechas, yo tuve una paciente en su día también que fue a una determinada franquicia y bueno, le dejó una parálisis facial, o sea que, vamos, la dejó fatal, pero ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener efectivamente, saber a qué dentista va, pero por otro lado yo creo que deberíamos luchar porque nosotros luchamos muy poco, yo creo que bueno, que un año nos dicen que si la crisis, que parece que nosotros tenemos que pagar todo, como si yo creo que nosotros estamos pagando nuestros impuestos, los que estamos trabajando, y los que no están trabajando es porque no pueden trabajar. Y el resto, y nosotros tenemos derecho pues a exigir una serie de prestaciones, ¿no? Que es la que... Pero nos quejamos poco. Exacto. Nos quejamos poco. Esas prestaciones son las que nos da el Servicio Nacional de Salud, que nosotros tenemos un Servicio Nacional de Salud, y que aquí en Canarias el Servicio Canario de Salud, y bueno, pues por ese Servicio Canario de Salud nosotros debemos canalizar las peticiones que nosotros creemos convenientes. Nos quejamos muy poco, efectivamente, y muchas veces la gente, incluso cuando le decimos, bueno, pero si usted cree que esa lista de espera es muy larga y no puede esperar, no me diga que yo le llame a un especialista concreto, sino escriba usted y vaya atención al paciente. Y entonces eso se lo van a gestionar unas personas que están para eso. O sea, cada persona no está ofendiendo a nadie. Las listas de espera, en el caso de Canarias, muchas veces también están originadas por una sobrepoblación que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que mucha gente, pues por nuestro clima, nuestras circunstancias, digamos, nuestra vida en estas islas, pues se viene a vivir aquí. Entonces llega un momento, yo tengo un paciente que es de un pueblo perdido de no sé dónde de la península, y me dice, yo siempre que me voy a mi pueblo aprovecho para hacerme todo, dice, porque aquí es imposible. Y en el caso conmigo viene pues para que le haga analítica y la receta, pero luego las revisiones como tal, llega a su pueblo y tardan menos de una semana. O sea, en ir al especialista, va al oftalmólogo, va al cardiólogo, va a todo, y ahí las revisiones que le hacen falta se las hace ahí. O sea, y no estamos yéndonos a otro país, estamos en el mismo país, hay grandes diferencias entre un sitio y otro, y efectivamente yo creo que la sanidad en Canarias está maltratada. Yo creo que maltratada por un gobierno, pues que lo que sea, porque no nos han tenido en cuenta ciertas circunstancias especiales y bueno, yo espero que sí, que lo tenga y claro, el caso de odontología para mí es que calma, vamos, es una cosa que clama al cielo. Porque además, por la seguridad social lo que te cubre es una extracción, pero por ejemplo, si se me está moviendo la muela y me dan hora a lo mejor para dentro de mes y medio. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar 80 euros para ir a un dentista solamente la extracción de esa pieza. Pero es que luego, ahora actualmente hay muchas personas que por una serie de circunstancias están con síndrome, son diabéticas y demás. Entonces tú, aunque lo mandes de forma urgente, porque es una situación urgente, pues ya le dice, bueno, tiene que controlarse y ¡boom!, le dan una cita
para el dentista le da una cita, pues para más tarde todavía. Y así continuadamente, pues la gente como que se va desanimando y dice, mira, me voy al privado, que yo lo tengo sobre la marcha, y mucha gente está optando por los seguros privados. O sea que sin querer, digamos, que estamos fomentando la privada por una mala atención a nivel de la pública. De la pública, sí. Sí, pues sobre todo a nivel de odontología no se puede permitir que el odontólogo solo haga extracciones. Prácticamente lo que está haciendo actualmente son extracciones. Yo no conozco que esté haciendo nada más. Sí es verdad que cuando tú necesitas algo más complicado que lo cubre la Seguridad Social, te manda al maxilofacial, pero luego ponte la cola del maxilofacial, porque eso también es algo complicado. Entonces la salud bucodental es muy complicada. Bueno, ya para finalizar, doctora, ya que ahora mismo ya empiezan los colegios y los padres ya han venido de vacaciones y tal, pues hay padres a lo mejor que hablan de, ay, ahora incorporarme al trabajo, el niño oye eso, no me quiero levantar para ir al colegio, eso que se llama el síndrome postvacacional, es un poco cuento chino. Hombre, yo creo que hacen es curioso cómo las personas cuando cogen vacaciones, ¿no? Yo estoy de vacaciones, ¿no? Y hacen un cambio radical en su vida, quiero decir, tan radical que empiezan a levantarse a las 10, a las 11, se empieza a acostar a las 1, a las 2, trastornan todo su ritmo del sueño, que hombre, a mí me parece bien que sí, salir, divertirse, pasárselo bien, pero no como norma hacer un cambio, porque ese cambio no va a ser eterno. Quiero decir, vuelven otra vez, llega septiembre, empiezan los niños al colegio, empiezan los padres en el trabajo y todo, recuperar ese ciclo otra vez en una semana o dos es difícil. Por eso la gente habla del síndrome postvacacional, porque yo pienso que también dependiendo según el trabajo que tenga cada persona. Hay trabajos que motivan más, hay trabajos que motivan menos, y desde luego que yo creo que lo que tenemos que hacer después de las vacaciones es llegar fresquito, llegar con la mente despejada, ¿no? De habernos ido a la playa y demás. Es difícil desconectar del todo, ¿no? Durante las vacaciones, pero sí desconectar un poco de lo que es la rutina. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en el caso nuestro de los médicos o de los enfermeros o del personal sanitario, el hecho de que no estés en ese ritmo continuo, ya para mí ya eso es suficiente. O sea, no me hace falta pues ninguna cosa del otro jueves. De hecho, yo he seguido en mis vacaciones, he seguido estudiando, haciendo actividades, viniendo aquí, vamos que no, también... Sí, que no se ha desvinculado totalmente. No me gusta desvincularme totalmente, porque entonces efectivamente cuando yo recuerdo, yo tuve una época que sí que cogía el periodo vacacional y lo dejaba como si fuera ahí en el limbo, ¿no? Vacío. Luego cuando me incorporaba, la recuperación, digamos, era mucho más difícil, efectivamente. Claro. Es como una persona, tú la coges, la sientas en un sitio y dices, no se levante durante una semana. Cuando va a caminar no puede. Sí, es verdad, nosotros tenemos que seguir otro tipo de actividad y mantener la actividad intelectual también, porque los que tenemos trabajos que son intelectuales, no podemos perder esa capacidad, ¿no? Yo sé que, bueno, que mucha gente quiere desconectar. Yo recuerdo una compañera que me decía, que nadie me diga que tiene un dolor. Digo, pero eso es imposible. Eso es imposible, porque mira, tú sales a la calle y tal, hoy como está el sistema de salud, yo por ejemplo, cada vez que me cogen es que, vamos, me hablan de todo. O sea, que quiero decir que todas las quejas de todos los dolores del cuerpo humano me las comentan en 3 segundos y ¿yo qué voy a hacer? O sea que yo soy médico tanto de vacaciones como trabajando, no puedo decir, no quiero saber nada porque estoy de vacaciones. Yo creo que sería injusto, inhumano y no me gusta, ¿no? Sabes que no, pero bueno. Pues nada, pues gracias doctora por estar aquí. Bueno, en el tema del ébola, que sigan investigando, ¿no? Que sigan investigando, y yo pienso que dentro de poco pues nos sacarán un protocolo para actuar a través de los centros de atención primaria, y un protocolo bastante duro. Yo la verdad que tengo bastante recelo con el tema del ébola, porque ya te digo, por el tema sobre todo de que Canarias es un lugar de paso, un lugar de llegada de muchas barcas y demás, con personas de países africanos donde actualmente hay ébola. Y bueno, que tú no sabes de dónde vienen, entonces nosotros al tratarla, porque además inmediatamente si se deporta a todos los centros
yo los he tratado en el Centro de Salud Arguineguín y yo no he utilizado más que unos guantes, o sea, no he utilizado absolutamente nada, ni siquiera mascarilla. Entonces yo pienso que bueno, que estamos en primera línea de fuego y nos puede tocar, pero eso es así. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora Cárdenes. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenes, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido sagrado y hoy hemos tratado el tema del ébola. Recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.